Hoy la prédica se refiere a la importancia de la madurez en la toma de decisiones. Básicamente porque cuando entras en la encrucijada de tomar decisiones y no estás claro cuál es la decisión que debes tomar, no me cabe la menor duda que el Señor tiene que actuar, que el Señor tiene que hablar, que el Señor tiene que hacer algo para que en el medio de esa decisión que tienes que tomar, la palabra, su voluntad sea realidad y podamos definir y podamos decidir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestros deseos humanos. Es muy fácil ser confundido por los deseos humanos y no por la voluntad de Dios. El sistema mismo nos ha llevado a pensar más en nuestros deseos humanos, a pensar más en lo que brilla, en lo que se ve, que en lo que no se ve. El mismo sistema en el cual vivimos, que es diferente al sistema de Dios, nos lleva a estas cosas. Pero gloria a Dios por las personas que logramos ver cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere en medio de todo lo que estamos pasando. Nada ocurre por casualidad y todas las cosas para los que aman a Dios ayudan a bien, sirven a bien, ayudan a crecer, ayudan a expandir el reino de los cielos. Por eso la toma de decisiones es importantísimo en su vida. Cuando usted va a tomar una decisión, estamos hablando de decisiones trascendentales en tu vida. Una de las decisiones más importantes de tu vida debe ser con quién me casaré. Otra de las decisiones más importantes de tu vida, a qué ciudad iré. Otra de las decisiones que es vital en tu vida, a qué iglesia voy a asistir. Hay decisiones que son importantes y trascendentales en tu vida. Hay decisiones que pueden marcar tu vida, pero para eso el Espíritu Santo ha sido dejado en nuestras vidas, para iluminarnos, para guiarnos. El Señor dijo, no los dejaré solos, les dejaré quien les oriente, les dejaré quien les ayude. Y por eso la figura del ayudador, por eso la figura del guiador del Espíritu Santo, por eso la figura del que nos ilumina, del que nos dirige, del que nos sopla la respuesta adecuada. ¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Con quién ir? Este tipo de decisiones definitivamente marcan la vida y pueden hacer que nuestra vida sea un caos, toda la vida, un caos por una mala decisión, o puede hacer que definitivamente podamos avanzar. Lo lindo del Señor, diga conmigo, lo hermoso del Señor. No le escuché otra vez. Lo hermoso del Señor es que a veces nos equivocamos en la toma de decisiones y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Apláudele a tu Dios por eso. Por eso hoy vamos a hablar del Dios de las segundas oportunidades. Y si tú has fallado en una decisión, si tú has fallado en la decisión que el Señor, que tú tomaste y no era conforme a lo que Dios tenía planificado para tu vida, no te preocupes. No te preocupes, sé que es fuerte, sé que es difícil. En vez de preocuparte, ocúpate en ver cuál va a ser la nueva alternativa que vas a tomar. En vez de preocuparte, ocúpate en ver cuál es la solución que va el Señor a brindarte a causa de tu equivocación. Recuerda que las inmadureces en la mayoría de los casos producen decisiones equivocadas y no podemos decidir por necesidad, no podemos decidir por familiaridad, tenemos que decidir porque es la voluntad de Dios que se haga lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos en un amigo de Pablo, compañero de ministerio llamado Juan Marcos, en cómo esta persona se equivoca tomando una decisión, pero luego vemos cómo el Señor le restablece y luego vuelve a tomar parte Pablo, Juan Marcos, del equipo apostólico de Pablo. Antes quiero que no se te olvide lo que hemos hablado de madurez. Hemos dicho que madurez es la expresión del fruto del Espíritu. Es decir, es la expresión suya todo el tiempo cuando le preguntan, le hablan, le dicen cosas que no le gustan. Es la expresión de los frutos del Espíritu. Es decir, que usted va a responder con amor. ¿Ah? Diga conmigo, así es.
cuando tú estás molesto, cuando alguien te dice algo que no es, que es mentira. Oye, tú no lavaste los platos. No, yo sí los lavé. No digas, no, yo voy a responder ahora con amor. Más el fruto del Espíritu es, te voy a leer las características que tú tienes que tener como persona madura al responder todo el tiempo a los avatares, a los ataques, a las situaciones de la familia. Pregúntame, ¿cómo voy a responder? Pregúntame. Ok, iglesia, vas a responder de la siguiente manera. Aun cuando te acusen de cosas equívocas, que no es verdad. Como por ejemplo, esta mañana ponía el ejemplo de cuando llega la esposa y ve el poco de plato ahí y le dice al esposo, ¿por qué no lavaste los platos? Y los platos son del hijo. ¿Cómo responde uno en esa circunstancia? ¿Cómo respondería usted? Diga conmigo, ay, 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 uy, uy, uy. ¿Cómo voy a responder? Voy a responder con los frutos del Espíritu. Voy a mostrar, número 1, amor. Voy a responder en forma amorosa. No, mi amor, yo no fui. Fue nuestro hijo que dejó los platos allí. Yo te los voy a lavar ahorita. O cuando la esposa, por razones de la costumbre natural de las mujeres, amanece un poco atravesada, ¿verdad? Y le dice, y uno dice, ¿dónde? ¿Y aquí no se va a comer hoy? Ay, ay, ay. Y te salen con esa respuesta, tú trajiste comida de la calle. Y tú respondes, ese gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¿Cuántos hombres responden así? A ver, levanta la mano. Tómale una foto, señora, todito. O cuando respondes con paciencia. Mi amor, ya me lo has dicho 5 veces. Que cambia el bombillo de la sala. Ya me lo has dicho 5 veces, mi amor, ya voy. Dame chance. ¿Usted responde así? Esos son los frutos del Espíritu. Así es, esa es la madurez la que nos lleva a responder de esa forma. O cuando te dicen, oye, los cochinos, los animales que tienes allá atrás están oliendo raro. Bueno, que esos animales son los que nos dan la comida. Espérate, vamos a responder con paciencia, con paz, con amor. ¿Ve por qué la importancia de lo que habla Pablo a esta iglesia de Galacia, a los Gálatas, y le dice, oye, los frutos de la gente madura, de la gente que expresa a Cristo es, responde todo el tiempo con amor. No responde nada más en las buenas, también responde en las malas. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que hay gente que cuando no tiene dinero en el bolsillo, responde muy mal. Y pareciera que estuvieran amargados. Yo sé que eso no vienen acá, eso fue ayer donde estuve yo en una iglesia allá en la iglesia de la villa, que les pido por favor que los mantengan en oración. Esa gente está expandiendo el reino de una manera impresionante. El apóstol Antonio van para la 6ª iglesia que están abriendo, han expandido el reino en toda esa zona, en los valles de Tucutunemo, en San Francisco. Le pedí que por favor que abriera en Tocorón, y me dijo, Tocorón, no, el Señor no me ha dicho nada de Tocorón, me dijo. Le dije, apóstol, anda, vete a Tocorón. Oye, tú estás abriendo bastante iglesia, anda a Tocorón. El Señor no me dijo nada de Tocorón, así mismo me dijo. Entonces, bueno, seguirá y creemos firmemente que el pastor de San Juan de los Morros ya está listo también. Que puede salir de acá, puede salir de alguien, de alguno de ustedes que estén sentados allí. No sé, ellos tienen en la mira a San Juan de los Morros. Y bueno, ahí vamos expandiendo el reino por ese lado. Por otro lado está Joyce abriendo iglesia por Tejería, por todos esos lados. Es bueno ver cómo la gente atiende al mensaje del evangelio con paciencia, con benignidad, con bondad, sobre todo con fe. ¿Qué tal cuando la esposa te dice, oye, ya la nevera está vacía? Y tú tienes que responderle con fe y decirle, tranquila, mi amor, el Señor va a proveer algo de aquí a que llegue el 30, quédate tranquila, algo tiene que pasar. A lo mejor el pastor se manifiesta con una bolsa de comida. Hay que tener fe
para responder de acuerdo a lo que dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Es decir, eso es un solo racimo de frutos con el cual tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe. Y eso es madurez, responder de acuerdo a ese fruto. Yo le digo a todo el tiempo a la gente, como a veces les cuesta entender qué es madurez, le digo, mira, madurez definitivamente es responder como Cristo respondería si Él estuviera en tu lugar. Entonces pregúntate a veces, oye, ¿será que Cristo gritaría de esa forma? Cristo como yo le grito a veces a mi esposa, respondería de esa forma, ayuda. Cristo no lavaría nunca los platos. ¿Ah? No, yo creo que Cristo colaboraría fuertemente en el hogar, ¿verdad? Yo sé que hay algunas que le están haciendo, estoy viendo unas hermanas que le están haciendo este movimiento, como que les duele, como que tienen aquí un, ¿cómo se llama? Un resorte, como que tienen un resorte. Lavarían los platos, plancharía. Oye. Yo no sufro de esas cosas, de verdad que le doy gracias a Dios que parimos puras mujeres y siempre, aunque no están en la casa, me he encargado de rodearme de gente que me ayuda en esas cosas. Gente muy colaboradora. Mencionamos también que la madurez era la expresión de Cristo en nosotros. Esto también va más allá de responder. Esto lo único que hace es que predica de acuerdo a tu vida. ¿Sabe? Yo quiero decirte que hay mujeres en esta iglesia que su vida muestra a Cristo sin necesidad de que hablen mucho. Cuando tú ves la compasión que tienen por los niños por comida, cuando tú ves la compasión de los niños que tienen por los niños de traerlos acá, tú dices, wow, la vida de esa mujer habla. ¿Sabe? Siempre digo esta expresión, por favor, vuélvamela a soportar. Mira, hay veces que la única Biblia que muchas personas van a leer es tu vida abierta como un libro. Tu vida va a ser la única expresión de Cristo que muchos van a leer y que va a ser la única Biblia en su vida. Y algunos, tu vida va a ser el testimonio de la verdad, y a causa del testimonio de la verdad, algunos llegarán a los pies de Cristo. Ojalá que nunca tu vida sea de tropiezo para que alguien conozca a Cristo. Pero estoy seguro que no es aquí, eso no vienen acá, ¿verdad? Por eso es importante madurar en Dios y entender que las próximas decisiones que tú vas a tomar no van a ser tomadas en base a necesidades, ¿ok? A necesidades que se escapan del plan de Dios. Es decir, que aquí lo que quiero decir es que en medio de la necesidad Dios te dice, vaya y busque a la persona tal, y tú dices, no, esa no me cae bien. Ya vamos a estudiar el contexto de Juan Marcos y nos vamos a dar cuenta que Juan Marcos aceptó el regaño, aceptó todo y siguió adelante. Y no se enrolló la vida porque en un momento determinado en la iglesia o en el viaje misionero que andaba con Pablo y Bernabé le dijeron que no iba. También hemos aprendido que la madurez te ayuda a ser preciso en tus respuestas. Añadirle un punto más a una respuesta puede implicar que la persona no la interprete de manera adecuada. Además de eso, hemos dicho que la madurez te enseña que Cristo, pase lo que pase, Él siempre tendrá el control de todo lo que está ocurriendo en tu vida y en tu entorno. Esto es importante porque la gente madura sabe, se me fue todo el equipo de trabajo, pastor, no importa, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor está al control de mi vida, yo sé que mi Redentor está al control de mi casa. Él dijo, Él habló y yo obedeceré y Él hará. Hay veces que se nos olvida que Él es el que tiene el control. Hay veces que se nos olvida, esposas, se les olvida que el Señor le habla también a tu esposo, que Él también tiene el Espíritu Santo y que tú no puedes tomar el papel que el Espíritu Santo debe tomar y que tiene el Espíritu Santo. Pastor, no voy a decirle nada a mi esposo. No estoy diciendo que no le diga nada. Es que a veces se llueve y se habla sobre lo mojado, se repiten cosas que se convierten en frases fastidiosas y los esposos entonces empiezan a ponerse a la defensiva. ¿Verdad que sí? Eso no ocurre aquí, gracias a Dios. Pero
quiero que te quedes con esta frase. La madurez nos enseña que Cristo tiene el control de toda nuestra vida. Y eso debemos tenerlo todo el tiempo. Cuando tú ves que las finanzas no están llegando, que los clientes no están pagando, que el sueldo no te está alcanzando, el Señor algo tendrá que ponerte en tu mente. No, me gusta mucho la gente que dice, pastor, ya estoy preocupado, pero me estoy ocupando de hacer lo que el Señor me mandó a hacer. ¿Se está entendiendo eso? Hay que entender que el Señor siempre va a tener una alternativa para todo lo que está sucediendo, para todo lo que está ocurriendo en tu vida. Y tú debes, y siempre las alternativas del Señor tienen un verbo. Las alternativas del Señor siempre tienen un verbo. Haga, compre, visite, ore, corra, monte esto, haga. ¿Me estás entendiendo? O sea, siempre el Señor provee alternativas y es de sabios. Diga conmigo, de sabios. Es de sabios oír la voz profética del Señor. ¿A dónde te quiere meter? ¿Qué quiere hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Ese reloj, alguien le está moviendo la perilla. Son las 12 ya. Por tanto, Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más que el vestido. Es importante atesorar estas palabras, igual que Marta, que estaba afanada por cosas que no eran convenientes, y centrarnos en lo eterno, que normalmente es lo que más y mejor nos va a funcionar. Luego conseguimos que entramos ya en el tema. Esa es la introducción de lo que es la madurez, de lo que hemos venido hablando de madurez. Hablamos también que debemos anhelar madurez y que la madurez de nosotros está ya preparada por el consumado. Es como una semilla que se te fue improntada en tu corazón y lo que hay es que regarla para que pueda dar fruto. Así es la madurez de uno. Ya los frutos, todo está puesto ya en el corazón, solo te necesitas desarrollarlo, crecerlo, estudiarlo, revelarlo para que empiece a dar fruto. ¿Eso se entiende? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un señor llamado Juan Marcos. ¿Qué aprendemos de Juan Marcos? Bueno, de Juan Marcos aprendemos muchas cosas. Primero que nada, que quiero poner en contexto quién era este Juan Marcos. Este Marcos, ¿verdad? Fue el autor del libro del Evangelio que lleva su nombre. Y fue colaborador de Pedro y de Pablo. Era hijo de María, pero no María, ninguna de las Marías que usted conoce, sino una María diferente a todas las que usted ha leído en la Biblia. ¿Ok? Ella tiene como hijo a este Juan Marcos. Pero no solo eso, sino que cuando Pedro escapa de la cárcel milagrosamente en Hechos 12, usted se va a dar cuenta que al lugar donde llega Pedro es justo a la casa donde vivía Juan Marcos. Es decir, que Juan Marcos estaba bajo un ambiente, si se quiere, de oración, conocía de la palabra, era un muchacho bien instruido, a tal punto que Pablo decide llevárselo en el primer viaje misionero. Es algo bien interesante cuando nosotros decidimos ofrecer nuestros hijos al Señor. Si algo yo hice desde pequeñito todos mis hijos, Señor, ahí están, te los ofrezco. Todos son un testimonio del Señor, todos hasta en sus trabajos tratan de representar lo que es el orden, lo que es la puntualidad, lo que es los principios de la Biblia. Y me gusta mucho este Marco porque probablemente él, en el libro en el Evangelio según San Marcos, nunca se nombra su sobrenombre, que era Marcos realmente, básicamente por razones de humildad. Él no era una persona que quería aparecer en la foto todo el tiempo, ¿verdad? Esto contradice un poco los sistemas del mundo. Los sistemas del mundo son, aparecen las redes, aparecen las fotos, que tú seas el primero, que la gente te vea a ti, no importa que no vean al resto de la iglesia, pero que te vean a ti. No. Marcos
pasó por debajo de la mesa, si se quiere, pero cometió una inmadurez. Y ya la vamos a leer. También sabemos de este Juan Marcos, que sale con Pablo y Bernabé. ¿Con quién sale? Y es bien interesante porque en este primer viaje misionero, Juan Marcos es tomado como compañero de viaje. Se presume que este Juan Marcos era bueno escribiendo. Y allí sacamos una primera lección. Cada uno de nosotros tiene equipos que está preparando, tiene talento, tiene dones en los equipos que estás preparando, en los discipulados que tienes. Debes empezar a reconocer los dones de cada persona, porque es imprescindible para que el grupo te pueda crecer, poder conocer bien los dones de cada persona, los talentos de cada persona, los ministerios que inclusive cada persona puede tener. La Biblia relata que Marcos, en aquel primer viaje misionero, al parecer ocurrió algo que no sabemos, no lo relata la Biblia, pero dice Hechos 13:13, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Vemos allí una decisión que tomó Juan. Se salió del equipo de trabajo y dijo, yo me devuelvo para Jerusalén. Pablo considera la causa de esta deserción como algo de peso. Y la idea de que Marcos vaya en su segundo viaje misionero quedó abortada. Pero este Juan Marcos era primo de Bernabé, lo cual causó tensión, esa separación entre Bernabé y Pablo, porque cuando llega el segundo viaje misionero, Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. ¿Y qué cree usted que dijo Pablo? Este no va para el baile conmigo. Pero no lo dijo con rabia, ni guardaba raíces ¿cómo lo dirían ustedes? A ver, alguien que me diga cómo lo dirían. No me mandes a ese. Resulta que Bernabé, en Hechos 15, nos damos cuenta que Bernabé y Pablo discuten por la vida de Juan, por llevarse a Juan. Bernabé dice que lo llevemos y Pablo decía que no. Esto trae como consecuencia una división entre Marcos y Bernabé. Fíjate hasta dónde pueden traer las malas divisiones consecuencias, las malas deserciones. La deserción el hecho de Juan Marcos no pertenecer al equipo en ese momento, cuando iban en el primer viaje misionero, que se regresa a Jerusalén, se baja del barco y se regresa a Jerusalén, hizo luego que en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé, que se la llevaban de lo mejor, que fueron en el primer viaje juntico, agarraditos de la mano, ¿verdad? Ellos allí se separan. Pero como todas las cosas que ocurren en el Evangelio son para bien, no sabemos por qué se separan, si por Juan Marcos o por alguna otra razón. Lo cierto es que Bernabé toma un viaje y ¿saben a quién se lleva Bernabé? Se lleva a Juan Marcos. ¿Pero sabe por qué? Porque Juan Marcos era primo de él. Ahí aprendemos algo bien interesante. Aprendemos que las tomas de decisiones por familiaridad y no por la voluntad de Dios son peligrosas, porque siempre nos pueden dejar consecuencias. La otra cosa que aprendemos es que luego vamos a darnos cuenta que Pablo escoge a Timoteo prácticamente como sustituto de Juan Marcos. Pero Pablo luego le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo y le dice lo siguiente, y mire cómo le dice, segunda de Timoteo 4:12, 4:11. Está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo. Lo dejaron solo. Pero Lucas fue el escritor del libro de Hechos. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque ahora sí me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. ¿Qué aprendemos de esta lección tan poderosa de Pablo? Aprendemos que hay gente que no está lista aún para el ministerio, que debe quedarse en casa aprendiendo, que debe quedarse en casa discipulándose, que debe quedarse en casa viendo cómo se hacen las cosas para luego sacarlos al ministerio, para luego colocarlos al ministerio. Pablo es un ejemplo de poder ver claramente quiénes son las personas que van a estar en su equipo de trabajo.
y quienes aún no están listas para salir a hacer la obra, porque es peligroso adelantar los planes del inmaduro cuando lo pones a trabajar. Sumamente peligroso, extremadamente peligroso. Pablo se da cuenta de eso y le pide a Bernabé que no se lleven a Juan Marcos. Entra un conflicto allí. Fíjate que las decisiones cuando son tomadas de manera sentimental y no por la voluntad de Dios, van a generar siempre problemas. Ahora, somos muy ligeros para tomar decisiones. El rey Salomón decía, cuídate de las zorritas pequeñas, porque esas son las que destruyen el castillo. ¿Qué está enseñándonos Salomón? Mira, cuídate de las decisiones pequeñas, porque una decisión pequeña mal tomada, después otra decisión pequeña mal tomada, después otra decisión pequeña mal tomada, puede destruir el castillo, puede destruir la obra que el Señor te ha permitido construir. Aprendemos de Juan Marcos, de que fue humilde en todo el tiempo. La Biblia y el libro de Hechos no mencionan nunca que este Juan Marcos salió con patada, que puso bravo, que se enfadó. No dice absolutamente nada de este Juan Marcos. Al contrario, aprendemos que este Juan Marcos todo el tiempo actúa en humildad, en sencillez. De este Juan Marcos aprendemos el valor de la humildad y de madurar con los eventos de la vida para tomar decisiones. A pesar de que abandonó el barco y Pablo no lo tomó para el segundo viaje, nos enfrentamos a un Dios de segundas oportunidades. Juan Marcos se va con Bernabé, pero no solo eso, sino que el mismo Pablo luego lo manda a llamar. Algo pasó, pero ¿sabe lo que pasó? Que Pablo pudo meter la mano en el corazón de Juan Marcos, y yo estoy seguro que Pablo sabía, este tipo no es mala gente, este tipo tiene un don tremendo para escribir, este tipo es un historiador, este tipo es el que yo necesito en este barco, pero ahora no está preparado para ir conmigo. Hay que discernir cuando una persona no está preparada para ministerialmente encargarse de una iglesia, encargarse de una célula, un discipulado, encargarse de una zona. De eso lo cuidamos mucho. Normalmente los que van a ser encargados o dar discipulados les pedimos que aprendan que estudien en el CEAP, que tengan fundamentos, que no sean inmaduros. Y eso no lo da sino la demostración de los frutos del Espíritu que Él está dando. Aprendemos de Juan Marcos que a pesar de la inmadurez de retirarse del equipo apostólico, tuvo que haber mostrado en algún momento el reconocimiento de ese error, porque Pablo lo pide de nuevo. Envíame, le dice a Timoteo, envíame de nuevo a Juan Marcos. Pero le está diciendo a Timoteo que prácticamente era el sustituto de Juan Marcos, pero también le da una lección a Timoteo. Mira, Timoteo, aquí todos los que se comen la luz los ponemos allá en el banco del amor, a esperar para el próximo viaje misionero. Y aprende Timoteo la lección que le están dando a Juan Marcos. Pero también aprende que hay un Pablo que actúa como un padre con un corazón de padre y llama a Juan Marcos. Aprende de Pablo que no se actúa con raíces de amargura, no se actúa de manera vengativa cuando alguien te abandona, la célula, el equipo, el discipulado. Ni se habla mal de él. Aprendemos de Pablo que no se enrolló su vida cuando tuvo la necesidad de volver a llamar a este Juan Marcos. Las lecciones que nos deja Pablo con la vida de Juan Marcos son poderosas. Son poderosas porque por un lado le dice no vienes conmigo, pero luego lo manda a llamar. Nunca reconocía lo que había en el corazón de Juan Marcos. Reconoció los dones, los talentos, las capacidades de Juan Marcos, a tal punto que lo manda a llamar cuando está preso para hacerse, hasta que volviendo en sí. Darle chance al volviendo en sí, que no es otra cosa sino que hasta que el Espíritu Santo le habló, hasta que el Espíritu Santo le iluminó y le dijo, vuelve a casa porque tu padre allá te está esperando. También es digno de recordar la actitud de Pablo. Pablo dice, mándamelo. Es una actitud madura de Pablo.
También aprendemos de Pablo que hay que reconocer cuando alguien ya está maduro para el ministerio y ya cambió. Y Pablo no se queda con la estaca aquí adentro de que me abandonó el barco. Porque cualquiera en otra circunstancia dice, no, ese Juan Marcos se fue, cero, más nunca, ponle un cero a la izquierda. No. Pablo no tomó esa circunstancia, no tomó ese camino. Pablo, cuando vio que ya Juan Marcos estaba maduro, cuando vio que ya Juan Marcos no respondía de manera inmadura, le dice, y le dice a Timoteo, mándame a Juan Marcos, porque ya me es necesario estar acá con él. Qué hermoso cuando alguien puede reconocer los talentos y los dones de otra persona y a pesar de que ha metido la pata, los vuelve a tomar en cuenta y le dice, mándamelo ya porque sus inmadureces ya las debe haber superado. Vamos a dar un aplauso a Dios por las enseñanzas de Pablo. Pablo podría haber dicho, ese Juan Marcos me debe una, déjamelo allá, sentado ahí en la silla del castigo. Pero no, Juan Marcos, Pablo ve la necesidad de Juan Marcos y le dice, envíamelo, porque Cristo mismo, ese Cristo que porta Pablo, ese Cristo que porta Timoteo, habló y dio pruebas y resultados de cambio y madurez. Otra característica significativa de Pablo es poder discernir el don que tenía Juan Marcos y su necesidad de ser usado en la obra que lleva a cabo. Los equipos de trabajo son de diversas características. Hay diversos dones, hay diversos talentos en los equipos de trabajo, pero tú debes saber con quién estás trabajando. Tú debes conocer tu equipo de trabajo. Tú debes tener idea de cómo es tu equipo de trabajo. Y quizás algunos no den a la medida tuya. No importa si tiene el don que tú necesitas y Dios te dijo que ese va a pertenecer a tu equipo. No importa de las inmadureces, corrígelo, pero no lo deseches. Porque tú no sabes si el día de mañana te toca volver a estar con él. Me gusta mucho cómo el Señor añade las gracias ministeriales, las gracias, diferentes gracias en los equipos de trabajo. Y esto no lo tome de manera solo de iglesia. Usted trabaja en empresa, usted tiene negocio, usted vende empanadas. Es un equipo ministerial, el que cocina, el que trae el gas, el que instala el gas. Entonces todos están engranados allí. Y porque no trajo el gas al tiempo, tú no puedes descartarlo por inmaduro, porque no trajo el gas a tiempo, porque se distrajo jugando Nintendo y cosas de esas. PlayStation, no sé cuál es el último de moda. ¿Cuál es el último de moda? ¿Ah? El Play 5. Y usted, o sea, lo saca del equipo de trabajo. Juan Marcos también vemos que tiene un aporte significativo a la iglesia de Cristo por medio de la redacción de su evangelio. Marcos no buscaba la gloria propia. Usted busca en el evangelio según San Marcos y va a conseguir que muy pocas veces él pone, yo Marcos escribí este libro. No, trató de mantenerse humilde allí, sencillito, es lo que vemos. Y ni siquiera dice que ni siquiera se preocupa por escribir su propio nombre. Esto solo lo puede hacer el Señor, transformar los corazones, los cambia y los hace humildes. Los hace humildes. El mismo Juan Marcos que metió la pata yéndose del equipo apostólico de Pablo, es el mismo Juan Marcos que luego el mismo Pablo lo llama para formar parte de su equipo. Aprende a reconocer las capacidades de los demás. Aprende en el hogar. Yo hablo siempre que el hogar debe funcionar como un equipo de trabajo. Aprende quién es bueno para dar consejos. Aprende quién es bueno para... Todos son buenos para lavar los platos, pero siempre hay alguien que lo hace mejor. Aprende a identificar en casa quiénes son buenos para cada cosa que quieren realizar. Yo recuerdo que mi hija, Rebeca, me dijo una vez, papi, yo quiero ser como tú, yo quiero ser ingeniero. Y yo le dije, hija, pero si tú no eres buena en matemática, no vas a poder ser ingeniero nunca. Y yo le veía el corazón
y sabía que como ingeniero no iba a ser lo mejor para ella. Yo la veía siempre ayudando personas. Y de hecho le dije, ¿no te gusta la psicóloga? Bueno, ¿qué hace un psicólogo? Y la mandé allí a que averiguara todo lo que hace un psicólogo. Mi propio papá era de profesión orientador y finalmente le hicieron su test y ella terminó estudiando psicología. Vanessa siempre le gustaron los números. A Alejandro también le gustaron los números y le gustaba el business. Entonces uno estudió administración comercial, otro estudió economía y la más viva de todas siempre fue Génesis, que se metía por donde no había y terminó estudiando otra cosa diferente a lo que hace ahora, pero yo creo que toda carrera te prepara para poder tener un fundamento para establecerte en lo que Dios te ha mandado a hacer. No menosprecies lo que estudiaste así no estés trabajando en eso. No menosprecies todas las capacidades que Dios te puede dar, porque esto es otra cosa interesante. Mire, cada capacidad de los buenos gerentes no es porque haya estudiado en el IESA, no es porque haya estudiado en la Universidad de Michigan, no es porque haya estudiado en la Sorbona, no es porque haya estudiado en Massachusetts, no es porque haya estudiado en el Tecnológico de México. Cada capacidad que usted tiene como buen gerente de empresa, como buen trabajador, es porque Dios mismo se la ha dado. Todo viene de Él y para Él. Apláudete tú mismo, por favor. Pablo sabía que el que comenzó la buena obra en Juan Marcos la continuaría. Hay una parte de la obra que tú no puedes hacer. Te lo voy a volver a repetir. Hay una parte de la obra de Dios en el equipo de trabajo, en el equipo donde tú estás, que Dios no la puede hacer. En el primer grupo yo decía, oye, qué difícil es vivir con personas que están muy por encima de ti por cualquier razón. Bien sea porque son los dueños de la empresa, bien sea porque es tu jefe o cualquier cosa. Y que darle un consejo va a ser difícil, pero yo creo que la obra del Espíritu Santo sí la puede hacer. Por eso, y mencionaba en el primer servicio que en el caso, por ejemplo, mío, que vivo con una profeta que a veces cuando yo le voy a decir algo ya tiene la respuesta, ¿verdad? O ya Dios le ha hablado de eso. Pero hay cosas en las cuales primero le pido al Señor, Señor, transforma esto, haz esto. Ni siquiera le menciono a ella. Y yo veo después cómo el Señor responde, porque termina haciendo por lo cual estaba orando. He aprendido que la oración del Señor por propósito, por su voluntad, porque cuando tú amas la voluntad de Dios, cuando tú amas tomar decisiones precisas, cuando tú amas ser maduro en cada respuesta que das, el Señor trae respuesta a eso. Esto es poderoso lo que he podido experimentar. A tal punto que como son varias cosas, tuve que escribir en mi celular una lista completa. Ahí está metida Renata, ahí está metida Génesis, ahí está metido el avance de la ciudad, el avance del estado de Aragua, que el amigo Diego Ortiz, que es el encargado de todas las confraternidades en Aragua, me ha pedido que lo acompañe en la oración, en los equipos de trabajo, que lo asesore. Y bueno, estamos en eso también. Y cuando oro por esas cosas que se llaman madurez, me doy cuenta que el Señor mismo está en el juego de la madurez, porque Él sabe que con personas inmaduras no puede construir este reino. Entonces el Señor adelanta planes, el Señor juega a favor de las oraciones que van alineadas al propósito eterno o a su voluntad. Por eso no menosprecies el poder que hay en orar para madurar, para tomar decisiones verdaderas, para tomar decisiones efectivas. Cuando nosotros nos mudamos de Maracay a Cagua, indudablemente que fue un proceso un poco traumático, todos los amigos en Maracay, venir a Cagua, no conocíamos mucha gente, pero orar por eso fue algo precioso porque la respuesta salió así como que de inmediato. Cuando el Señor nos dice, hay que irse a Chile porque la vida de ustedes corre riesgo, te quieren matar, te quieren perseguir. Vamos y le preguntamos al apóstol Gustavo, que es nuestro guía espiritual, y le digo, apóstol, mira, pasa esto, vete de una vez, vete de una vez. Y me monté mis corotos, mi maleta, y me fui a Chile. Agarré un avión, al día siguiente estábamos en Chile,
después todo fluyó allí de lo mejor, pero cuando todo estaba bien, ya bien estructurado, teníamos una empresa allí también que ya estaba haciendo trabajo en la mina, yo recibo una señal del cielo, donde el Señor me dice, es tiempo de regresar a Venezuela. Y yo dije, no, esta no es la voz de Dios. Me está yendo muy bien aquí, esto no puede ser la voz de Dios. Sin embargo, cuando voy a hablar con la profeta, le digo, mira mi amor, tú sabes que, ¿qué me quieres decir, Jesús? Que nos regresemos a Venezuela. Fue impresionante, porque cuando tú oras, mira, cuando tú oras por una decisión importante para tu vida, hasta el muchachito más chiquito habla a favor de lo que el Señor quiere responder. Hasta las piedras te hablan. Yo he conseguido que hasta el perrito que tengo en mi casa, que se llama Jackie, habla cuando tenemos que tomar una decisión importante. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Porque veo cómo la mano de Dios está a favor de los que quieren tomar decisiones correctas para el avance del reino. Lo cierto es que nos venimos, habíamos comprado algunas cosas, entre ellas una camioneta, y en 2 días vendí la camioneta. Fui a un pueblo que me quedaba como a 8 horas en la misma camioneta, y después me regresé en autobús y pude ver en autobús una parte y el resto en avión, y pude ver cómo coincidían. Uno dice, qué coincidencia, conseguiste todo. No, es que cuando tú estás pidiéndole a Dios por madurez, para que sean los planes de Él, para que sean los planes precisos, Dios se encarga de organizar todo el cronograma, el crucigrama, y todo empieza a fluir y todo empieza a engranarse. Vamos, levanta tu mano derecha. Ven acá, Carlitos.